Bueno, bienvenidos y vamos a continuar con este tutorial donde vamos a dibujar hoy nuestra primera pieza, el plano que estamos viendo en pantalla. Con esta pieza vamos a comenzar una pieza inicial básica que nos va a permitir utilizar de croquis. Vamos a colocar línea, vamos a trabajar con línea, vamos a trabajar con cota inteligente, tanto de ángulos, de radios y de líneas. Vamos a hacer redondeo de croquis y vamos a usar la operación extruir saliente para darle volumen a la pieza. Acuérdense que tomamos un plano, dibujamos un croquis y empezamos a dar volumen, y de esa manera vamos modelando la pieza que queremos hacer. Ya viendo el plano un poco más cerca de la pieza que tenemos que dibujar, lo vamos a pensar de esta manera. Nosotros vamos a tomar como origen, donde tenemos el origen, vamos a colocar este punto y vamos a tomar ese punto como origen de la pieza. Y desde ahí vamos a colocar líneas arrancando en el origen y le vamos a dar o ir dando la forma que tiene la pieza para después acomodarla con las relaciones y con las cotas. Ese es el trabajo que vamos a hacer, y de esa manera tenemos que acostumbrarnos a dibujar, que lo hace mucho más fácil. Bueno, sin más, vamos a achicar un poco para que no nos moleste tanto plano. Lo vamos a trabajar de ahí. Vamos a abrir archivo nuevo, pieza, y acuérdense que cuando ya estamos en el entorno de trabajo vamos a dibujar en el alzado, así que nos paramos en el plano del alzado, hacemos clic izquierdo y colocamos un croquis en el alzado. Ya estamos en croquis, entonces lo que dijimos que íbamos a hacer es darle la forma de la pieza utilizando el comando línea. Podemos tomar el comando línea de aquí arriba, o podemos apretar botón derecho y deslizarnos, y nos va a aparecer las cuatro opciones que tenemos para tomar. Vamos a tomar línea, dejamos que se fije en el origen y vamos a hacer lo que dijimos. Vamos a tratar de darle la forma a la pieza. Podemos ya dejar esta línea horizontal, ¿sí? Se está queriendo poner sola porque está horizontal. Vamos a tirar aquí un formato parecido a la pieza. Esta de acá arriba también es horizontal, y puedo cerrar vertical esta. Si nosotros nos fijamos ahora en la pieza, recordad que está el planito ahí. Si nos fijamos en la pieza, tenemos dos líneas que están en color negro porque están definidas ya. Voy a habilitar acá, si abrimos el ojito, voy a habilitar para que se vean las relaciones. Y si ustedes se fijan, si me paro arriba de la relación, me marca a qué hace referencia esa relación. Entonces, la línea de abajo ya tiene una relación que es horizontal, por eso está de color negro, no el punto, esto todavía se puede mover. La línea de arriba también está horizontal. Esta línea está vertical, pero esto se puede mover porque todavía no está acotado. Bien, una vez acomodado acá, podemos empezar a colocar cotas o arreglar alguna relación que nos falte. Por ejemplo, esta línea con esta línea son perpendiculares, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese trabajo de colocar esas líneas perpendiculares. Nos venimos acá al dibujo, y para hacer eso vamos a tener apretado el botón control. Vamos a seleccionar esta línea y esta línea, y si nos fijamos nos aparece acá en el cuadro de propiedades. Quería meter un cuadrado. Nos van a aparecer las relaciones posibles con las líneas que tenemos seleccionadas. Nos
dice si queremos poner horizontal y demás, en realidad esas líneas pueden estar solamente perpendiculares. Así que nosotros le vamos a dar esta acción de perpendicular para que las mismas se pongan perpendiculares. Acuerden que las seleccionamos teniendo el control apretado, ahí están seleccionadas, le voy a decir que se coloquen perpendiculares. Ahora ya sí nos aparece la relación perpendicular. Si nosotros nos paramos ahí, nos dice que estas dos líneas están perpendiculares. Y otra relación que tenemos es que esta línea de acá y esta línea de acá son paralelas. Entonces vamos a colocar esa relación, acuérdense, seleccionando, teniendo apretado el control, seleccionando las dos líneas a las que queremos dar la relación y le vamos a decir que sean paralelas. Ahí ya tenemos las relaciones necesarias. Si nos fijamos en el dibujo, no hay otra relación necesaria. Lo que nos está faltando ahora son las cotas. Bien, para colocar las cotas, aquí arriba tenemos lo que es cota inteligente. Podemos dar diferentes tipos de cotas. Al principio seleccionamos cota y vamos a seleccionar la línea a la que queremos acotar. Vamos con la de acá abajo, la primera. Si nos fijamos en el dibujo, esa línea tiene 32, así que vamos a darle cota, hacemos clic y nos aparece para poner el valor acá. Está en milímetros el dibujo, así que vamos a poner 32. Fíjense que el dibujo ahí se va acomodando. Otra cota que tenemos es la de 25 aquí. Entonces tocamos la línea y acotamos 25. Fíjense cómo el dibujo se va acomodando. Lo que tiene el Solid, que las cotas son conductoras. Si nosotros hacemos doble clic y cambiamos a 20, el dibujo se va a acomodar a la nueva cota que estamos poniendo. Obviamente que si tenemos algún conflicto de relaciones nos va a aparecer un mensaje en rojo, ya vamos a ver en algunos otros dibujos, que nos va a decir que hay un conflicto y que el dibujo no se puede acomodar, el croquis no se puede acomodar a esa nueva medida. Bien, tenemos también ahora que acotar el ángulo que hay entre esta línea y esta línea. Y la cota lo va a tomar inteligente. Puede ser que es una cota inteligente. Entonces si yo toco esta línea y vengo y hago clic en esta otra línea, ya me pone para decir, bueno, podés acotar ángulo. Hago clic ahí, pongo 125, que es la medida que tenemos. Vamos a acomodar un poco más el dibujo para que se vea. Y ahora nos quedaría acotar acá arriba la de 20. Así que venimos a la línea, tocamos esta línea y le vamos a poner 20. Y fíjense en que el dibujo no está definido porque nos estaría faltando la cota que va desde este punto a este punto de acá. Fíjense en que el redondeo está hecho después de la pieza. Entonces, entre esos dos puntos tenemos que dar 52. Bien, nos venimos entonces, hacemos clic en este punto y venimos y hacemos clic en este otro punto. Y fíjense que si me desplazo para allá me deja poner la cota vertical. Si busco ahí me la deja poner ubica, y si pongo así la pongo horizontal, que es como está puesta la cota. Así que ahí ponemos 52. Y ya tenemos el dibujo completamente definido. Para salir de cota, apretamos escape. Y ahora lo que nos queda de esto es hacer los redondeos, que son todos del mismo radio, y es el radio E6. Entonces, para hacer redondeo, tenemos aquí arriba, para tomar redondeo, haciendo clic ahí, tomamos redondeo. Si abrimos la flechita, nos puede dar la opción de chaflán.
en este caso es redondeo, así que tomamos ahí, y en el cuadro de acá abajo nos aparece para que nosotros le demos la medida del radio. Acá lo que vamos a hacer es colocar la medida, que es 6, y solamente tenemos que ir a pararnos en el punto del vértice y hacer clic para que se vayan mostrando los redondeos, y hasta que no aceptemos no se van a definir. En amarillo nos va mostrando cómo va quedando. Aquí adentro de este cuadro nos va diciendo que tenemos seleccionado. Si nosotros nos apretamos acá en el 1, nos va a ir marcando dónde estamos. Fíjense que lo resalta un poco más, se alcanza a ver la pena, pero resalta por si a veces tenemos que borrar algo que está de más y no queremos borrar todo el redondeo. Y nos estaría faltando redondear aquí. Ahí ya tenemos todos los redondeos hechos de la pieza. Lo que tenemos que hacer es aceptar. Podemos aceptar haciendo clic acá, o podemos aceptar haciendo clic acá en esta esquina. Bien, vamos a aceptar aquí. Ya se hicieron todos los redondeos. Todavía estoy dentro de la operación redondeo. No he terminado la operación, o sea que haciendo otro clic termino la operación. Acuérdense que acá en este cuadro me van apareciendo las operaciones que estoy o donde estoy y lo que voy trabajando. Acá tengo el croquis abierto. Y ahora se nos muestra en verde todas las relaciones que se fueron haciendo o que fueron necesarias. Cuando estamos dibujando esto se pone un poco molesto. Entonces si nosotros abrimos la flechita del ojito aquí arriba, podemos destildar acá que no se vean las relaciones. Voy a sacar el plano ahí. Podemos destildar ahí que no se vean las relaciones. Así que lo que vamos a hacer es hacer clic para que no se vean las relaciones. Si me queda marcado de vuelta, me queda marcada esta vertical ahí, es del programa que está marcando. Debería no marcarlas. Ahí está. Bueno, ahora que ya tenemos definido, completamente definido el croquis, porque está todo de color negro, la pieza, no podríamos mover nada si hiciéramos fuerza. Lo que sí, por ejemplo, si nosotros nos paramos en una línea y la seleccionamos, nos va a marcar las relaciones que tiene, y también en el cuadro aquí nos van a aparecer opciones si queremos hacer relaciones, o nos va a mostrar las relaciones que tiene, que si nosotros las vamos tildando nos va a ir mostrando en el dibujo cuáles son las relaciones. Esto cuando se hacen dibujos complejos, a veces hay relaciones que hay que eliminar o sacar porque se va autorrelacionando, y es una forma de saber cuál es la relación que quiero sacar. Dejémoslo así. Si nos vamos en el dibujo, ahora lo único que nos faltaría es darle la profundidad del dibujo, y que para eso son 6 milímetros. Nos vamos a pasar a operaciones, y aquí dentro de operaciones tenemos la opción de extruir saliente o base. Vamos a hacer clic ahí, y fijen que ahí voy a sacar la imagen del plano si ya no nos molesta. Sabemos que hay 100 milímetros. Ahí nos muestra una vista previa del dibujo. Aparece una flechita acá que si nosotros las tomamos podemos movernos, cambiar la dirección de un lado hacia el otro y también darle la medida. Pero acá en el cuadro de operación nos aparece todo lo que nosotros necesitamos. Hay algunas opciones para hacer. Si nosotros nos fijamos acá, dice esta profundidad especificada, y en algunos momentos va a haber que extruir hasta superficie o equidistante o hasta el plano medio o hasta el sólido cuando las piezas son más complejas. En este caso, si tenemos tildado hasta profundidad especificada, lo que va a hacer es extruirse la medida que nosotros pongamos acá. Vamos a poner 6, vamos a hacer un clic para que se acomode. Podemos hacer también saliente en ángulo o
hacerlo que lo haga en la otra dirección. Fíjense que extruyó 6 milímetros para este lado y 10 milímetros para el otro. Eso se va a ir viendo en distintas piezas, pero lo que nosotros tenemos que hacer en esta pieza, en este planito de ahora, en realidad es 6 milímetros. Así que le damos 6 milímetros, aceptamos y ya nos queda la pieza terminada, ¿sí? Acuérdense que con el scroll, teniendo apretado el scroll, nosotros podemos girar la pieza, podemos cambiar los estilos de visualización, si queremos verla con línea, con las líneas internas también, y podemos venir acá y cambiar la perspectiva del dibujo. También el zoom con el scroll, girar teniendo apretado el scroll. Si tengo el dibujo muy lejos, doble clic con el scroll y me muestra la imagen. Y de esta manera hemos hecho nuestro primer planito, nuestro primer dibujo, y hemos cumplido con las partes que estábamos viendo o que queríamos ver en esta primera entrada. Vamos a ir incorporando de a poco, ¿sí? Para que nos vayamos acostumbrando a cada una de las funciones que tiene el Solid, haciendo diferentes piezas en este tutorial. Bueno, si les gustó, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.